Buen día, muchachos y muchachas. Vamos a iniciar la clase. Les pido de favor que se anoten en el chat con sus apellidos, nombre y grupo. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. En el chat, apellido, nombre y grupo. Bueno, agradeciendo que se hayan conectado y mientras, pues les comento que vamos a estar saliendo de la presentación para admitir a los compañeros que se vayan agregando a la clase. Y antes de ello, comentarles, ¿no? Parece que hay una especie de interrupción en la comunicación con algunos jefes de grupo. Parece que no, por algún motivo, no han compartido el PowerPoint o el enlace para la clase. Algo está pasando. Pero bueno, lo bueno es que ahorita están conectados ustedes, ¿no? En la clase del día de hoy era para los grupos 2.3, 2.4 y 2.5. Les recuerdo, ¿no?, que se hizo esto porque por algunos comentarios que pedí yo al final del semestre pasado, y algunos muchachos comentaron que eran muy pocas clases para participar, o porque yo le daba clases al 2.1 un lunes y grababa la sesión y las mandaba para todos los demás grupos, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo es, para que sean más seguidas, un día le doy el 2.1 y el 2.2, se graba la clase, claro, pudiendo entrar quien guste de los demás grupos, si el tiempo y el horario se los permite, y la siguiente semana le doy, como el día de hoy, al 2.3, al 2.4 y al 2.5. La sesión se graba y se envía a todos los compañeros de todos los grupos, del 2.1 hasta el 2.5. Igual, aquí también se pueden haber conectado el 2.1 y el 2.2, porque hay muchachos que les gusta estar participando en la clase y que eso abona su calificación. Entonces, las informaciones, los PowerPoints, se dan cuenta, yo los mando antes de la clase, ¿sí? Posiblemente les llegó ayer. Si a alguno le llegó el PowerPoint, posiblemente les llegó ayer porque lo compartí con una compañera, Navejas, y pues le pregunté si le estaban llegando la información y parece que hay, como le digo, a lo mejor hay tenemos una falta de comunicación por ahí, posiblemente. Nada que no se pueda resolver, ¿no? A lo mejor están muy ocupados o tienen muchos, los jefes de grupo, algunas situaciones que, así como sus tareas que resolver, cambios de jefes de grupo que a lo mejor no estoy enterado, pero bueno, pues me comunicaría con alguno de los compañeros que no son jefes de grupo y ya les pediría de favor que compartieran la información. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, pero para que estén enterados, ¿no? Un lunes, los lunes me toca con los tres grupos, 2.3, 2.4 y 2.5, y el martes a las 11 me toca con el 2.1 y el 2.2. Y quien guste ingresar de los grupos a quien no va dirigida pueden entrar, ¿no? Porque les gusten los temas, porque les guste participar, por lo que guste, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, que es para el 2, 3, 4 y 5, puede entrar el 2, 1 y el 2, quien guste entrar, ¿no? Entonces no hay ningún problema, y viceversa también. Si la clase es para el 2, 1 y el 2, 2, pueden entrar el 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Entonces ustedes ya van a saber qué días le doy a cada uno de estos grupos. Entonces cualquiera puede entrar, ¿no? Bueno, pues agradeciendo que se hayan conectado y esperando que se encuentren bien de salud ustedes y su familia, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Quien haya tenido la oportunidad de revisar el PowerPoint, pues se darán cuenta que junté dos sesiones, sesión 8 y 9, que serían los temas de la semana 8 y 9. En plataforma aparecen como 8, semana 8 y semana 9, ¿sí? Entonces ahorita a lo largo de la sesión, quien guste participar, profe, yo quiero leer, profe, yo quiero opinar, me interrumpe, ¿no? Le digo me interrumpe porque yo ahorita estoy proyectando el PowerPoint y solamente veo la diapositiva. No veo si alguien levanta la manita, porque ya ven que ustedes tienen una opción ahí para levantar la mano. No veo cuando se les activa el audio, se empieza a mover ahí como la especie de ecualizador, ¿no? Se empieza a mover ahí y yo no lo miro. Entonces necesito que digan, profe, yo quiero participar, que me interrumpan. No hay ningún problema, ¿no? Quien guste leer, quien guste dar una opinión, bienvenido, ¿no? Le digo, yo no solamente veo la diapositiva y no veo los participantes. Bueno, en esta semana 8, la temática principal son conflictos que se presentaron después de la Guerra Fría. La sesión anterior se trató de la Guerra Fría.
Bueno, ahora estamos viendo qué pasaba en el mundo después de que se haya llevado el acontecimiento de la Guerra Fría. También les pido de favor que me digan si yo estoy hablando de otra diapositiva y que no haya cambiado. Parece que eso pasa, ¿no? Que yo cambio la diapositiva aquí y a ustedes no les cambia. Entonces, por eso les digo, profe, no ha cambiado la diapositiva, me dicen, por favor. Bueno, como ustedes sabrán o recordarán, si les tocó ver la grabación de la clase anterior, pues vimos el tema final fue, bueno, el tema de la sesión anterior fue la Guerra Fría, lo cual culminó, pues, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y la temática posterior fue que, como Estados Unidos y Rusia fueron pudiera decirse las potencias, o las grandes potencias vencedoras, pues se disputaban los territorios de Alemania. En este caso, pues la ciudad de Berlín, ¿no? Se lo dividieron Alemania, en este caso, pues la ciudad capital, Berlín, se la dividieron Rusia por un lado y por otro lado Estados Unidos, Francia e Inglaterra, ¿sí? El lado oriental lo ocupó Rusia, el lado occidental lo ocupó estas tres potencias lideradas por Estados Unidos y, bueno, principalmente con ideologías económicas diferentes, ¿no? Por el lado de Rusia, la Berlín oriental, con ideas comunistas, socialistas. Y ustedes saben bien que Estados Unidos, parte de Europa, con ideología capitalista, ¿sí? Una apertura de mercado. Es decir, compartir, vender, comercializar productos, ¿sí? Mercancías, no solamente con el mismo país productor, sino haciendo exportaciones a diferentes países del mundo. ¿Para qué? Pues para aumentar precisamente su capital. Por eso tiene que ver la referencia de la palabra capitalismo. En cambio, con las ideas socialistas de Rusia, para llegar finalmente a un comunismo, pues el mercado principalmente es interno. Es decir, el país, la sociedad produce para el mismo autoconsumo, para la misma país, sociedad, y sabemos bien que algunos países quedaron bajo las influencias de estas ideologías, como fueron China, allá en Asia, principalmente, los temas que vamos a ver el día de hoy, como por ejemplo Vietnam, una parte de Vietnam, más adelante vamos a ver Corea, o sea, una de las Coreas influenciadas por ideas comunistas, al igual que China, acá en América Latina, Cuba, y pues bueno, la mayor parte del mundo por ideas capitalistas. Bueno, aquí viene la crisis de Berlín, dice, del 61. Fue el último gran incidente político-militar europeo de la Guerra Fría sobre la ocupación militar en la capital alemana, o sea, en Berlín. Fue provocada por la Unión Soviética mediante un ultimátum exigiendo la retirada de las Fuerzas Armadas occidentales. O sea, había una ocupación en Berlín, había una ocupación de Fuerzas Armadas, tanto de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero también de Rusia, ¿sí? Pero pues Rusia, queriendo hacerse con la capital, con Berlín, pues les manda un ultimátum a las fuerzas occidentales, ¿sí? Y esto, pues como dice aquí este párrafo, concluyó pues con la división de la ciudad mediante el muro de Berlín. Ocurrido entre el 58 y el 63, la crisis de Berlín surgió a partir de la división cuadripartita de la capital del Reich tras la Segunda Guerra Mundial, en la que ambos bloques, aliados en su afán de detener a una Alemania durante la guerra, se enfrentaron luego debido a posturas ideológicas opuestas, ¿sí? División, si se dan cuenta, dice división cuadripartita, es decir, eran 4 países en los que se estaban disputando Berlín. Por un lado Rusia y por el otro lado Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y eso pues lo vemos en este mapita que lo descargué de internet. Así más o menos quedó la ciudad de Berlín. Si se dan cuenta, de color de rojo tenemos a Rusia y por el otro lado, el lado occidental, tenemos a Inglaterra, a Francia y Estados Unidos. Y se dice pues el sistema ideológico capitalista, y por el lado de Rusia el socialista comunista. Entonces, como dice ahí,
el territorio de Berlín era en sí mismo un punto neurálgico. O sea, pareciera que había mucha tensión, ¿no? No atención, tensión, porque pues se esperaba que se llegara a suscitar otro enfrentamiento militar. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba el periodo de la Guerra Fría, y pues por eso se dice que era un punto neurálgico, porque los países estaban bajo una tensión mundial de que se suscitara un nuevo enfrentamiento militar a grandes escalas. El problema se suscitó cuando muchos ciudadanos, ¿qué es lo que pasó aquí? Que Rusia decidió construir el muro de Berlín. Como dice en la segunda parte del primer párrafo, muchos ciudadanos desempleados de Europa del Este vieron las posibilidades que ofrecía el Berlín occidental. Es decir, Estados Unidos o la parte occidental con el sistema ideológico capitalista, pues la ciudadanía de Berlín que quedó bajo la influencia de Rusia, estaban viendo que para el otro lado, o sea, hacia el oeste, hacia el Berlín occidental, había más posibilidades económicas de salir adelante, mientras que el sistema socialista no lo ofrecía, no lo veía de esta manera. ¿Por qué estaba sucediendo esto, muchachos? Como dice el segundo párrafo, pues Estados Unidos implementó el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Es un plan para reivindicar la economía principalmente de Europa o de los países que se vieron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, mediante el Plan Marshall, pues hizo préstamos de dinero para la reconstrucción de Europa. También mandaba víveres, mandaba mercancías, mandaba alimentos, ¿sí? Claro, sabemos que nada de esto es gratis, ¿no? Estados Unidos pues también se beneficiaba pues con la venta de estos tipos de productos y además con los préstamos que hacían, ¿sí? Pero pues sí, con la inyección de este capital de Estados Unidos mediante el Plan Marshall a la Europa que quedó destruida, pues se estaba viendo que estaba resurgiendo económicamente esta parte de Berlín, mientras que la parte ocupada por Rusia, pues estaban quedando en una especie de atraso económico, ¿no? Debido a que no había esa apertura económica. ¿Y qué pasaba? Pues los ciudadanos de la Berlín ocupada por Rusia se cruzaban a la parte occidental, donde estaba Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, pues Rusia, pues se estaba dando cuenta que su sistema económico no estaba funcionando. Y en segundo lugar, pues la gente se estaba yendo porque estaba viendo que la economía florecía más en la parte occidental. Entonces, ellos se iban a dar cuenta, o el mundo se iba a dar cuenta, que el sistema socialista implementado por Rusia no estaba funcionando. Y además, dice aquí en la última parte del segundo párrafo, gran parte de esta gente era cualificada. O sea, eran personas que tenían la experiencia para trabajar y aparte se les estaban yendo, ¿no? Mano de obra cualificada. Eso derivó en la construcción del muro de Berlín por parte de Rusia. Yo les puse esta imagen ahí, que es lo que el muro no era solamente una barda en sí. A veces pensamos que el muro solamente fue una barda y no. Esta imagen que yo les puse en esta diapositiva, y hay un documental, ¿no?, que se lo recomiendo mucho. El muro de Berlín, me parece que el documental es de National Geographic. Está muy bueno. Dura como 20 minutos, no, menos, como 9 o 11 minutos dura. Está muy interesante, si quien guste verlo. Y aquí pueden ver algo muy parecido a esto que está aquí, en ese documental, que el muro, pues no solamente era una barda, ¿no? Estaba el muro, había cercas eléctricas, había una especie de barricadas, había una especie de césped, pero abajo de ellos había una especie de espinas, pero de metal, para quien se quisiera brincar el muro. Había una especie de barda para contener vehículos, ¿sí? Y había muchos puntos de revisión. Cuando alguien tocaba uno de estos alambres tocables, se prendían unas luces muy fuertes, unas amarillas, otras rojas. Se disparaban una especie de artefactos metálicos automáticamente. Se disparaban cuando alguien quería huir para detenerlo, ¿no? Entonces era un poco complicado para la gente que quería cambiarse de la Berlín oriental a la Berlín occidental. Ahorita me salí tantito, ¿no?, porque estoy admitiendo a algunos compañeros. Les pido de favor a los que van entrando que se anoten en el chat
apellido, nombre y grupo, ¿no? Para todos los que acaban de entrar a la sesión, apellido, nombre y grupo en el chat. Entonces, continuando con la sesión, dice aquí, si alguien quiere participar, algún dato que no venga aquí, esta información es principalmente de libro y de internet, algún dato que lo quieran comentar, me interrumpe, por favor. El conflicto que derivó en la construcción del muro del 61 vivió momentos en los que terminó un nuevo enfrentamiento bélico. Se temió. O sea, como decía en la diapositiva anterior, la división era un punto neurálgico, había mucha tensión entre los dos bandos, esperando el mundo que posiblemente se fuera a desatar otro enfrentamiento militar. Hacia el 58, apoyando las motivaciones de la República Democrática Alemana, RDA, Nikita Khrushchev anunció que Berlín debía quedar incorporado a la República Democrática Alemana. Es decir, los rusos querían que ya toda Berlín fuera de Rusia, ¿sí? La situación se agravó cuando el líder soviético instó a los aliados a tomar una resolución en 6 meses. Es decir, les decía a los aliados, a Estados Unidos, a Francia e Inglaterra, que desocuparan Berlín porque iba a ser ocupada precisamente por Rusia. El asunto es esto, fíjense bien lo que dice el segundo párrafo. Voy a seguir admitiendo a más personas. Lo que se menciona en el segundo párrafo. La situación así planteada puso a las potencias occidentales, o sea, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, en un dilema. Uno, aceptar las condiciones de Rusia, o sea, de Moscú, significaba un paso atrás en la democracia. Se supone que, pues, un sistema democrático hay mucha libertad entre los países, si hay mucha participación de los ciudadanos, y si lo mencionaban las potencias aliadas, que si se aceptaba que Rusia ocupara toda Berlín, pues era un retroceso en la democracia, porque el sistema socialista pues no permite este tipo de participación ciudadana. Y negarse era poner en peligro la paz mundial, ¿sí? Porque podía suscitarse precisamente pues otro enfrentamiento militar de las escalas como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba ese dilema, ¿no? Aquí también les puse unas imágenes ya de cuando terminó la era del muro de Berlín. Se debe tener en cuenta que tras la muerte de Stalin en el 53, el avance del capitalismo era indiscutible y que si bien ninguno de los dos bloques estaba dispuesto a ceder zonas de influencia, las acciones se iban orientando a una aveniencia pacífica. Sí, o sea, el enfrentamiento militar no se dio como tal. Acá en Europa, entre los aliados y Rusia. Pero ahorita que veamos los siguientes subtemas, vamos a ver cómo estas potencias sí se enfrentaron, pero no en territorio europeo ni en territorio estadounidense, ¿no? Pareciera que algunos estudiosos de la historia mencionan que pues fue un poco a propósito, por tanto, de todas las potencias que participaron, de que en sus territorios no se hicieran estos tipos de daños. Y ahorita lo vamos a ver, ustedes van a ver ahorita. La culminación de esta crisis de Berlín, derivó en la construcción del muro de Berlín, imposibilitando radicalmente toda conexión entre ambos lados de la capital. Así, muchachos, de manera espontánea, un día para otro, se empezó con la construcción de este muro, dividiendo, muchachos, hasta familias. Si, por ejemplo, en un territorio de la Berlín Oriental, que quedó dividido por este muro de Berlín, a algunos metros, a algunos cientos de metros, había familias como tíos, abuelos, pues ya no se podían visitar porque se levantó este muro, se levantó esta barda y no se podían visitar esas familias, quedaron divididas, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, panteones que la gente iba a visitar, pues si quedó por el otro lado del muro, pues ya no se podía cruzar. Cuando había una necesidad urgente, importante, solamente se podía cruzar, pero con un salvoconducto, con un permiso expreso por la autoridad rusa, solamente. Igual, claro, la persona era vigilada hasta su regreso otra vez al lado donde se pidió el permiso. ¿Sí? Sí hubo fugas, sí hubo personas que logró cruzarlo, el muro, sí hubo personas. Hay también documentales sobre ellos, ¿no? Hay personas que hicieron hasta lo imposible, algunos que hicieron algunos artefactos voladores para poder cruzar, algunos con globos, algunos de manera subterránea, ¿sí? Se dio el robo de un tanque a los militares de Rusia, de un tanque para
estrellarlo contra la barda y abrir un boquete y poder cruzar. Todo ese tipo de situaciones que la gente desesperada las hacía. La culminación de la crisis derivó, bueno, en la construcción del muro, ¿no? Esta acción llevada a cabo por Alemania Oriental dio cuenta en primera instancia de que el líder soviético no quería una guerra. En segundo término, la división expresa sentó las bases de un estatus que se perpetuó durante 28 años. Este muro de Berlín duró construido 28 años. ¿Sí? Bueno, les comentaba hace un momento, si estos enfrentamientos entre los rusos y los estadounidenses no se llevaron a cabo en Rusia ni en Estados Unidos, en Europa, más bien dicho, pero sí se llevaron a cabo en otras latitudes. Y uno de los ejemplos que tenemos aquí es la guerra de Corea. ¿Sí? En junio del 50, las tropas de Corea del Norte, fíjense bien, apoyadas por China y Rusia, cruzaban el paralelo 38 e invadían Corea del Sur, que estaba respaldado por Estados Unidos. Si se dan cuenta, ya estaba dividida en estos años Corea en Corea del Norte y Corea del Sur. Y casualmente, una de las Coreas, en este caso Corea del Norte, pues estaba respaldado, apoyado por Rusia, o sea, los países socialistas, y otra vez, casualmente, Corea del Sur, otra parte, estaba apoyada por Estados Unidos y la ONU. ¿Sí? O sea, pareciera que fuera a propósito que estos países estuvieran apoyando cualquier otro país, otra región, con la finalidad de enfrentarse. Se decían por ahí, algunos historiadores críticos mencionan que esto fue a propósito, como por ejemplo para demostrar su poderío de armas de estas potencias y no hacerlo en Europa, no hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, si Estados Unidos se estaba alzando como una potencia, en este caso, hablando del capitalismo como una potencia económica, pues, ¿qué anda haciendo hasta el otro lado del mundo apoyando a estos países? ¿Por qué no se enfocó en sobresalir de manera económica y no bélica? ¿Qué estaban haciendo acá estos dos países supuestamente apoyando? ¿Sí? El asunto es que si Rusia estaba extendiéndose en su ideología, pues Estados Unidos se menciona, tenían cierto temor que ese sistema económico estuviera propagándose por todo el mundo. Mientras como Estados sabemos bien que Estados Unidos apoyaba un sistema económico capitalista, el cual quería que se implementara en todo el mundo. Entonces también era esa especie de recelo que tenían estas potencias por implementar sus sistemas económicos, porque los dos decían que funcionaban muy bien. Y ustedes ahorita en la actualidad deben de analizar cuál de los dos es el que se está implementando o cuál ya no se implementa, y por ende si funcionó o no funcionó, o si el que quedó como influenciando a la mayor parte del mundo, en la actualidad funciona. Esto es, a mí, más que nada, por eso me gusta analizar estos temas, para que ustedes hagan precisamente un análisis de que si lo que se empezó a implementar en aquellos años era lo adecuado para la sociedad, y si se estuviera implementando en la actualidad, funcionara o no funcionara. O cuál de estas potencias tuvo algún error. Su sistema económico socialista funcionó o no funcionó, por algo ya no se implementa. El capitalismo funciona o no funciona. Se dicen que, por ejemplo, América Latina está influenciada por el capitalismo, pero no vemos a México y a los demás países del sur con las mismas capacidades económicas que Estados Unidos o Canadá. No vemos eso. Entonces, si nosotros estamos influenciados por el capitalismo, ¿funciona ese sistema económico? Parece que nomás le funciona a los países del norte, Estados Unidos, Canadá, los países de Europa. Y pareciera, muchachos, pareciera que mucha gente en el mundo considera que Estados Unidos es la superpotencia económica, tecnológica, armamentista, pero creo que ustedes saben bien ya que China, por ejemplo, en unos años va a desbancar a Estados Unidos en cuanto al aspecto económico. Otro país, por ejemplo, Rusia, dicen algunos estudiosos que Rusia le lleva 20 años de adelanto a Estados Unidos en cuanto a armas. Rusia ya maneja sus armas hipersónicas, las que funcionan a través del sonido. ¿Sí? A través del sonido encuentran la ubicación de lo que se quiere destruir y adelante. ¿Sí? Entonces, pareciera, siempre nosotros, bueno, mucha gente pensamos
Se nos viene a la mente Estados Unidos o se nos viene a la mente potencia económica, potencia armamentista y se nos viene Estados Unidos siempre primero. Pero, como les comento, ¿no? Rusia ya les lleva una delantera de 20 años. Parece que en unos 5 o 6 años China va a desbancarlo económicamente. Entonces, es materia de análisis esto, ¿no? Bueno, el conflicto árabe-israelí. Igual, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial, la ONU acuerda la participación de Palestina en 2 zonas, una palestina y una judía. Este conflicto pues tiene muchísimos años, no empezó precisamente en esos años, posteriormente a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Ya vienen arrastrando muchos años estos países con esas diferencias que tienen. La proclamación de Israel como Estado judío provocó el descontento de los palestinos, tras la división del Estado provocando la invasión de los ejércitos de la Alianza Árabe. Entonces, aquí en el 48 ya se da un conflicto precisamente de más grandes dimensiones. Tras la creación del Estado de Israel, la Liga Árabe declaró la guerra a Israel, ya que no dieron el visto bueno a su fundación. La guerra duró unos 15 meses, provocó la victoria israelí y el desplazamiento de miles de palestinos que quedaron confinados en campos refugiados. Fíjense bien, situación que perdura hoy en día. Este conflicto que tiene ya muchos años, no empezó en el 48, este conflicto ya se viene arrastrando de muchos años atrás, pues aquí se reforzó más. ¿Por qué? Porque ya tienen otro tipo de armas, otro tipo de estrategias y bueno, son consecuencias de haber pasado el gran conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial. Muchos países intentaron independizarse, como son los temas que vamos a ver adelante. No tanto que hayan estado colonizados en esa época, ¿no? Sino estar bajo la influencia de ciertos países. Y bueno, les comentaba al principio de la clase, países como Vietnam, como Corea, pues aquí tenemos, yo creo que también saben ustedes, ¿no? Aquí sucedió algo muy parecido a Corea. Una parte de Vietnam, Corea del Norte, influenciado por ideas socialistas, y Corea del Sur, casualmente, influenciado o ocupado, más bien dicho, apoyado por Estados Unidos. Y yo creo que muchos de ustedes saben, ¿no? Se dice en la historia que la gran derrota que ha tenido Estados Unidos en las guerras es esta, en la guerra de Vietnam. Fue derrotado por Corea del Norte, ¿no? La guerra de Vietnam, también conocida como Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto militar que tuvo lugar entre el 55 y el 75, ¿no? Del siglo pasado, entre la República de Vietnam, Vietnam del Sur, y las guerrillas insurgentes comunistas del Frente Nacional de Liberación del Vietnam, Vietnam del Norte o el Viet Cong, así como sus países aliados en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Estamos viendo situaciones que sucedieron después de la Guerra Fría. Fue uno de los mayores y más famosos conflictos militares que se produjeron entre el bloque socialista, otra vez, liderado por la URSS, y el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos. Entonces, pareciera, muchachos, que estos historiadores parece que tienen la razón. Pareciera que Rusia y Estados Unidos querían probar su poderío militar, pero no en sus territorios, en territorios de otros países, o querían demostrar cuál ideología económica pues iba a funcionar más en el resto del mundo, pero lo implementaban o lo demostraban en otros países. Debe recordarse que Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia, que tras la Segunda Guerra Mundial encontraron el momento ideal para proclamar su independencia. Lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Muchos países que estaban bajo las influencias o estaban ocupados por otros países, en este caso como Laos y Camboya, que estaba ocupado por Francia, pues muchos países del mundo, también en África, vieron la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial pues, para proclamar su independencia. Sin embargo, el nuevo país no lograba poner de acuerdo a las dos tendencias radicales en su seno y terminó por dividirse en dos países distintos a partir del paralelo 17, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y como les comentaba, ¿no? Pareciera que estos países querían probar su poderío militar. Aquí, muchachos, también se
pusieron a prueba otro tipo de armas, aquí en este caso armas químicas, rociaban con combustibles, como dice aquí al final del segundo párrafo, con el uso del napalm y armas químicas, ¿sí? La guerra se debió a que Estados Unidos interrumpieron los intentos de reunificación del país bajo una coalición nacionalista en que todos los sectores políticos intervinieran, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Perdón. Esto movilizó el levantamiento popular y la formación del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. Esta coyuntura fue aprovechada por Vietnam del Norte para intentar reunificar el país bajo un gobierno comunista. Sí, un descuido que tuvo acá, un enfrentamiento militar que hubo en Vietnam del Sur, lo quiso aprovechar Vietnam del Norte para implementar su sistema económico o un gobierno comunista en todo el país. A esto, pues Estados Unidos y la ONU apoyando a Vietnam del Sur, pues ellos repelieron esta agresión. Además de las trágicas e irreparables consecuencias que dejan todas las guerras, como millones de ciudadanos muertos, desplazados o refugiados, la guerra de Vietnam causó daños severos a la infraestructura del país, como todas las guerras, ¿no? Y a su vegetación. Hubo daños ecológicos que todavía hasta la actualidad se siguen presentando, ¿no? Debido al uso de napalm, que era un combustible, como les comento, por eso agregué esa imagen acá a la izquierda, y armas químicas, ¿sí? Muchas personas quedaron dañados también en su organismo, que no murieron, pero quedaron dañados de por vida, y los daños todavía, como hubo daños por ejemplo, a ríos, ¿sí? A cuestiones de vegetación, pues los daños todavía siguieron por muchos años y causando estragos en la sociedad. Y bueno, para finalizar, otro punto de vista que sirve para el análisis, muchachos, y para que ustedes lo analicen, ¿qué estaba pasando? Fíjense bien, durante la guerra de Vietnam, pero en Estados Unidos. En estos años de los 50, 60, 70, muchachos, estaban surgiendo estos movimientos sociales, como de protesta. Ustedes saben bien, si han visto algunas películas o algunas informaciones, de que... Movimiento hippie, profe. Dígame. Dígame, compañero. Era el movimiento, fue el movimiento hippie en la década de los 60. Eso ayudó para que también a parar a la guerra de Vietnam, porque querían un alto fuego inmediato. Así es. ¿Es usted Millán? Sí. Ok, déjeme anotarlo. Así es, como lo dice el compañero, ¿no? Uno de los movimientos que tuvo mucha influencia, hubo muchos movimientos, ¿no?, sociales, pero como lo dice el compañero, el que tuvo más influencia fue el movimiento de los hippies, que, bueno, es que la sociedad estadounidense, vean lo que dicen estos carteles. My son was killed in Vietnam. What for? Mi hijo fue asesinado en Vietnam. ¿Para qué? ¿Para qué? End the war in Vietnam. Finalicen la guerra en Vietnam. La sociedad estadounidense, pues más que nada, muchachos, los padres de familia, los padres de los muchachos que mandaban como soldados a Vietnam, pues salieron a protestar. Y pues los movimientos sociales como el hippie, pues tuvo mucha presencia en esta época, pues precisamente, no sé si alguien ya vio la película de Forrest Gump, ahí Forrest Gump abarca una partecita sobre la guerra de Vietnam y sobre el movimiento hippie. Hay muchas películas, ¿no? Y hay documentales, ¿no? Pero lo comento porque es una película muy famosa, ¿no? Muy famosa la película de Forrest Gump, y precisamente ahí se miran estas marchas, ¿no? Este tipo de manifestaciones. Y sí, ¿no? Los estadounidenses decían, ¿por qué mandas a nuestros hijos a las guerras? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendes? Y finalmente, como lo vimos en la diapositiva anteriores, es una guerra que Estados Unidos perdió. Pues, ¿cuál fue la finalidad? Y aunque lo hubiera ganado, ¿no? Aunque lo hubiera ganado, ¿por qué mandan a los estadounidenses o a la ciudadanía, ¿no? A la muerte. Como lo dice aquí la diapositiva, la guerra de Vietnam la ganó el Vietcong, cuando los Estados Unidos aceptaron retirar sus tropas en el 73, cuando se firmó un alto al fuego en París. Vietnam del Sur quedó abandonado. Fíjense bien, pues ya se retiró Estados Unidos y Vietnam del Sur quedó abandonado. Sin embargo, en el 76, las tropas comunistas tomaron su capital de Saigón y depusieron el gobierno. O sea, el gobierno de Vietnam del Sur, pues ya lo dieron por acabado.
dando por establecida una reunificación forzosa del país bajo la autoridad de Hanoi. A las personas que acabo de admitir, por favor, se anotan en el chat. Apellido, nombre y grupo, por favor. Y bueno, como dice aquí, y lo comentaba hace un momento, ¿no? Estados Unidos sufrió una derrota apabullante. Esto fue un golpe muy severo a la imagen militar y política del país en el mundo. Lo que les comentaba cuando iniciaba la clase, ¿no? Nosotros tenemos la imagen esa de superpotencia de Estados Unidos, pero en este caso, muchachos, pues fue una derrota y que pues muchos la comentan como humillante para Estados Unidos, ¿no? Que se maneja que es la gran superpotencia y como les comento, pues en unos años va a ser desbancada por China. Si se dan cuenta, por eso tiene algunos conflictos Estados Unidos con China. Los conflictos estos que tienen en la actualidad no son gratis. Ustedes saben bien que Donald Trump criticaba mucho a lo que es el presidente de China, el mandarín Jinping, me parece que se llama el amigo este, pero precisamente es porque China los va a desbancar económicamente. Es por eso lo que está pasando con Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver la actividad para estos temas, porque recuerden que tenemos dos temáticas en estas diapositivas. ¿Qué van a hacer aquí? Un cuadro comparativo, actividad 2, cuadro comparativo entre los diferentes conflictos suscitados durante la Guerra Fría. Para eso, pues pueden tomar la información que viene en su libro, en estas diapositivas o los videos que vienen en la plataforma. ¿Cuáles conflictos? La crisis de Berlín, la guerra de Corea, el conflicto árabe-israelí y la guerra de Vietnam. ¿Cómo va a quedar este cuadro comparativo? Pues en la plataforma viene este cuadro. Yo aquí ya les tengo un ejemplo. Lo recorté el cuadrito y lo puse en un documento de Word. El conflicto, aquí los tenemos. ¿En qué tiempo se llevó a cabo? ¿Qué fue lo que causó? ¿Qué lo causó? ¿En qué consistió y qué consecuencias tuvo, no? Lo que analizamos hace un momento. Una conclusión del equipo y aquí abajo los integrantes. No olvidar, muchachos, a plataforma se va a subir de manera individual un documento, Y a la carpeta de Drive lo pueden subir solamente un integrante del equipo y yo aquí voy a leer a todos los integrantes para que no lo estén subiendo todos, ¿sí? Esta es una de las actividades. La otra temática que está más cortita de la semana 9 se llama Liberaciones Nacionales. Yo les comentaba hace un momento que varios países, potencias, estaban ocupando otros países, por ejemplo, de Asia, como lo fue la India, principalmente ocupada por Inglaterra, y África. Y también acá en América Latina había unas intervenciones de Estados Unidos que la vamos a ver ahorita. Pero África, la verdad, estaba, pues pareciera que de los ciudadanos originales de África, pues no quedaba nada en cuanto a su gobierno o a gobernarse por ellos mismos, por los ciudadanos originales, sino que estaban influenciados por estos países, ¿no? Y ahorita vamos a ver un mapita que les tengo yo aquí. Bueno, ¿qué pasó en la India? La India estaba ocupada o estaba colonizada por Inglaterra, ¿sí? Si se dan cuenta, este recorte de periodo que les puse ahí dice India Independent, British Rule Ends. La India independiente. Gran Bretaña, el gobierno de la Gran Bretaña termina. Sí, igual, con manifestaciones, pero esta manifestación es muy importante o es muy característica, muchachos. ¿Por qué? Porque yo creo que algunos de ustedes o la mayoría conocen al personaje que está a la derecha, que es Mahatma Gandhi. Y las manifestaciones o las resistencias de él eran pacíficas. Y mediante la paz, él logró la independencia de la India. Dice aquí, la descolonización se entiende como una lucha que un pueblo sometido lleva a cabo contra aquel que lo tiene sojuzgado para lograr la independencia política, ¿sí? No eran como las independencias que se llevaron a cabo en México, acá en América Latina, ese tipo, no. Eran pues una independencia más bien de tipo político. Si bien es cierto, estaban gobernados, en este caso la India, por Gran Bretaña, ¿no? La descolonización de Asia y África para lograr su independencia siguió dos patrones básicos, pacífica y violenta. La primera forma se desarrolló en las posesiones del Imperio Británico. Las colonias de Inglaterra comenzaron a otorgar concesiones en la medida en que aumentaba la presión. O sea, estamos en una época en donde
ya este tipo de noticias se conocían ya a nivel mundial y estaban estos organismos como la Organización de las Naciones Unidas que conocía del conflicto, que conocía la situación y bueno, había una presión mundial, ¿sí? Ya que gran parte del mundo, si no es que era todo, conocían de las injusticias que estaba cometiendo Inglaterra con la India y que para estas épocas de los años 40, 50, pues ya se consideraba algo moderno como para que un país estuviera bajo la influencia o sojuzgado por otro país, ¿sí? Entonces había una presión también de manera mundial. La independencia de la India fue un largo proceso, impulsado por las ideas de Mahatma Gandhi, un abogado indio que estudió en Inglaterra y sustentó la legitimidad en su movimiento de la no violencia y la resistencia pacífica. Entonces, Mahatma Gandhi, a través de movimientos pacíficos, logró la independencia y el retiro del gobierno de Gran Bretaña. Así lo logró en la India. Yo les comentaba hace un momento sobre el caso de África y en este mapita podemos ver, muchachos, vean, de un color más rojizo tenemos las colonias inglesas. Vean cómo estaba África. Las francesas, vean nada más. Portugal también tenía ocupación. Italia, Bélgica, España. Entonces, ¿qué le quedaba a África? Como les comentaba hace un momento, de sus ciudadanos originales o un gobierno de sus ciudadanos originales, casi nada. ¿Sí? Entonces, era una injusticia que para estos años, fíjense bien, de los 60s, o sea, no tiene mucho tiempo esto. Ya había una especie de comunicación, ya estaba la televisión, la radio, este tipo de comunicaciones, los transportes que traían esta información y era conocido por el mundo y era una injusticia. Entonces, como dice aquí en la diapositiva, la independencia de África comenzó en los países musulmanes, o sea, al norte de África. En ellos, el anticolonialismo, además de demostrarse antirracista y nacionalista, se orientó hacia el socialismo, que se definía como humanista, no dogmático y basado en el carácter religioso africano, ¿sí? Un socialismo, muchachos, no tanto como el de Rusia, más humanista, o sea, que propone los derechos humanos de la población. Y si estamos en el respeto de los derechos humanos, no puede estar un país sometido a otro. Entonces, por eso comenzaron estos movimientos de independencia, de liberación. Muchas de las naciones africanas accedieron a la independencia por la solidaridad de los países ya independizados. Lo comentaba hace un momento, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue una coyuntura para llevarse a cabo estos movimientos de liberación o de independencia, ¿sí? Muchos países que estaban sometidos, pues vieron el movimiento, o mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial como un acontecimiento que pudiera llevarlos a aquellos a su independencia. Muchas de las naciones africanas accedieron por solidaridad. En África, Gran Bretaña, siguiendo la estrategia seguida en sus posesiones asiáticas, dio luz verde en los procesos de independencia de sus territorios a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, en África también se llevaron estos tipos de movimientos independentistas, un poco más violentos, algunos pacíficos, pero finalmente quedaron liberados. Y bueno, ¿qué estaba pasando en América Latina posteriormente a la Segunda Guerra Mundial? Les comentaba yo al inicio de la clase, bueno, que estaba principalmente, muchachos, Estados Unidos, de alguna u otra manera, también sometiendo o interviniendo más que nada, interviniendo en algunos de estos países y lo hace hasta la actualidad. Yo creo que ustedes saben bien que hace poco, en el caso de Venezuela, yo creo que escucharon ustedes la noticia hace como 2 años, todavía el año pasado, se proclamó un presidente, me parece que era el jefe de la asamblea allá en Venezuela, se proclamó presidente de Venezuela y Venezuela tenía 2 presidentes supuestamente, ¿no? Pero fíjense bien, este movimiento del otro presidente, no recuerdo bien el nombre, ¿no? No me acuerdo, se dice que estaba apoyado por Estados Unidos y ustedes deben saber, a ver si alguien lo puede contestar, ¿qué interés tiene Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela? ¿Qué interés tiene? ¿Alguien sabe? El petróleo. El petróleo, así es. Ahorita me dan los nombres, por favor, ahorita que termine la sesión. El petróleo. O sea, Estados Unidos no nomás porque sí va a andar apoyando un país, eso lo sabemos desde la Primera
Guerra Mundial, ¿sí? Venezuela tiene los yacimientos más grandes del mundo de petróleo. Qué casualidad, ¿no? Que a Estados Unidos le da por apoyar a ese país. O sea, si quiere apoyar un país, ¿por qué no se va a los países más pobres del mundo y les manda dinero, les manda alimentos, ¿no? O sea, qué casualidad que está apoyando supuestamente una dictadura de Nicolás Maduro, etcétera. Pudiera ser que sea una dictadura, pudiera ser. Pues déjelos a ese país que resuelvan su problemática. ¿Qué tiene que andar interviniendo Estados Unidos? Claro, siempre es así, ¿no? Acá también el golpe de Estado, hace poquito, muchachos, hubo un golpe de Estado, no sé si alguien de ustedes supo, ¿no? En Bolivia, en donde pues corría en peligro la vida de Evo Morales, que era el presidente de Bolivia. Había elecciones, ¿no? Había elecciones, terminó el periodo presidencial de Evo Morales, pero el siguiente candidato era de la misma corriente ideológica de Evo Morales. Se llevó a cabo un golpe de Estado y pusieron a una presidenta. Y no sé si ustedes se enteraron, ¿no? Pero un avión mexicano fue el que fue al rescate del expresidente Evo Morales. Me parece que huyó, no recuerdo si huyó a Argentina y de ahí porque está pegadito ahí, a Bolivia, y de ahí lo recogió el avión mexicano, claro, ¿no? Pues enviado por el gobierno de México, de López Obrador. Aquí estuvo Evo Morales, dio conferencias agradeciendo a México y todo eso por haber apoyado de esta manera. ¿Y qué pasó hace poquito, muchachos? Ese era un mes, hubo movimientos en Bolivia, se recuperó, hubo elecciones y este candidato que era de la ideología de Evo Morales fue el que ganó la presidencia. ¿Y qué pasó con la presidenta? Que mediante un golpe de Estado llegó a ser la representante en Bolivia, ahorita está en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Bolivia? ¿Qué está haciendo? Bueno, no sé si ustedes sepan, ¿no? Pero uno de los más grandes yacimientos ay, me olvidó. A ver, alguien me va a decir. De litio está en Bolivia. Uno de los más grandes yacimientos en el mundo de litio está en Bolivia. Evo Morales, bueno, mejor dicho, la presidencia o el país, Bolivia, ya habían construido carros eléctricos. Sabemos, ¿no?, que nuestras baterías de los teléfonos celulares, de las computadoras, también de la batería de los carros, tienen litio. Entonces ya habían fabricado en Bolivia carros impulsados con litio. Entonces, algunos países que se consideran potencias mundiales no ven bien esto, que otro país, un país pequeño, esté sobresaliendo de manera económica. Pero más que nada Estados Unidos pues, quería el litio de Bolivia. Ahora, no sé si ustedes sepan que en México sí se encontró en Sonora el yacimiento más grande del mundo de litio. Y hace poco, que será cosa de un año o menos, hubo ahí en ese territorio de Sonora, pues parece que hubo una masacre de una familia. Y pues precisamente se dio en esos territorios donde se encuentran las minas de litio. Pero estas familias pues, tenían la doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y de ahí es donde se sacan las conclusiones que Estados Unidos estaba queriendo intervenir esos territorios para apoderarse del litio. No sé si ustedes sepan, ¿no? Pero la mayoría de las minas aquí en México están siendo explotadas en primer lugar por Canadá y por China, y por concesiones entregadas por las presidencias anteriores. Parece que estas minas, muchachos, van a ser explotadas durante 20 años por concesiones entregadas por Peña Nieto. Y como es un contrato que se tiene que respetar, pues México no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estamos en el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio donde participan México, Estados Unidos y Canadá. Y esos contratos pues, no se pueden romper porque se hicieron bajo la influencia del TLC, el Tratado de Libre Comercio. TLC de América del Norte. Ahora le agregaron 2 letritas ahí, ¿no? TLCAN. Entonces, fíjense bien lo que hicieron nuestros gobernantes, ¿no? Bueno, continuando con el asunto de aquí de Cuba, la dinámica de la Guerra Fría trajo como resultado la proliferación de los movimientos de liberación nacional que tenían como objetivo principal la independencia política, económica, social y cultural de los pueblos oprimidos o dependientes.
En América Latina, en la década del 60 y 70, se desarrollaron movimientos de liberación nacional, pero no porque fuesen colonias, no. Aquí no era lo mismo que África o acá en India, no, sino por el poder indirecto que Estados Unidos ejercía sobre la región, por su potencia económica, su poderío económico, ideológico, cultural y militar. Y bueno, pues qué país estaba, no, mejor dicho, no estaba o no tenía influencia del sistema capitalista de Estados Unidos. Pues el primero es Cuba, ¿sí? Hay que recordar que Cuba fue el único país latinoamericano bajo la influencia de Rusia, ¿sí? Pues esto tiene mucho que ver pues con su sistema económico allá en Cuba. Ustedes saben bien que, bueno, por tener esta relación de Cuba con Rusia, Estados Unidos pues, llevó a cabo un bloqueo económico a Cuba y como muchos países del mundo tienen relaciones comerciales con Estados Unidos, pues muchos de ellos también implementaron ese bloqueo económico. Es por eso que si ustedes miran imágenes de Cuba, pues pareciera que están detenidos en el tiempo, ¿no? Las construcciones antiguas, los automóviles muy antiguos de los años 50 y 60, sí se miran automóviles nuevos, principalmente por políticos o extranjeros que viven allá, deportistas, artistas, sí, si bien es cierto, pero la mayor parte de la población en Cuba se encuentra en una especie de atraso económico, ¿no? Y además, porque hay que recordar que en aquella época hubo una temática que se llamó, que no la incluyeron ahorita en este programa, pero también se le llamó la crisis de los misiles, ¿sí? En una época, en los años 60, Rusia estableció unos misiles en Cuba, apuntando hacia Estados Unidos. Hay que recordar, muchachos, que muchos cubanos huyendo de la crisis económica de Cuba en balsas o barcos fabricados por ellos mismos huyeron hacia Estados Unidos. Lo más cerca que está de Cuba, ustedes saben bien, es Miami. Es por eso que la mayor cantidad de cubanos en Estados Unidos se encuentra en Miami, ¿no? Y Estados Unidos, yo creo que ustedes deben de saberlo, tenían, porque parece que ya no la tienen, una ley de que si un cubano, un extranjero, llegaba hasta las playas de Miami, le daban la nacionalidad, ¿sí? Parece que esta ley ya no se implementa en la actualidad. Entonces, ustedes saben bien, la Guerra Fría fue un enfrentamiento pues, entre Estados Unidos y Rusia. Ya vimos ahorita la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, donde se seguían enfrentando Rusia y Estados Unidos. Bueno, aquí Cuba, por tener relación con Rusia, pues Estados Unidos le implementa este bloqueo. ¿Por qué? Estamos hablando aquí de la Revolución Cubana para pues prácticamente, ¿no? Independizarse de Estados Unidos, que no fue propiamente un movimiento de independencia. Pero Estados Unidos tenía mucho comercio en Cuba. El asunto es, muchachos, es que las ganancias que deberían también quedarse en el pueblo cubano, no era así, pues todo se repartía, pero en Estados Unidos. A tal grado, muchachos, que a Cuba en aquellas épocas se le conocía, yo creo que de manera despectiva, ¿no? Como el patio trasero de Estados Unidos, porque los estadounidenses iban solamente a pasear, a pasar unos días bien, a vacacionar, a turistear. Pero, pues, la ganancia, pues no se quedaba en la industria, explotación de obreros, en la industria del azúcar, que es muy famosa en Cuba, pues igual también. ¿Qué fue lo que pasó con la Revolución Cubana? Dice, Cuba se independizó en 1898, ¿no? La independencia, pero aún así, los norteamericanos siguieron incidiendo en ese país a través de una serie de presidentes y dictadores por varias décadas. Ante esto, surgió en 1958 la Revolución Cubana, que llevó al poder a un grupo de revolucionarios encabezados por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Huber Matos y Ernesto Che Guevara. ¿Qué fue lo que hicieron estos revolucionarios? Pues expropiaron toda la industria que había de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que se dice aquí? Nosotros en México expropiamos la industria petrolera, ¿no? En 1938 por medio del presidente Lázaro Cárdenas. Pero cuando uno lleva a cabo una expropiación,
se hace una liquidación económica al país que tenía la industria, ¿sí? Hay que recordarnos, lo que se expropió fue la industria, no el petróleo, porque el petróleo ya lo tenemos nosotros en México, ¿no? Entonces, se expropió la industria petrolera y México tenía que liquidar económicamente por esa industria que tenía implementada Estados Unidos aquí. Parece que eso no sucedió en Cuba. En Cuba solamente las expropiaron y los cubanos se quedaron con la industria de Estados Unidos. Y no hubo esa liquidación económica. Es por ello que Estados Unidos llevó a cabo este bloqueo, además de que a sabiendas de que Cuba tenía relaciones con Rusia. Entonces, como les comentaba, pues Cuba hasta en la actualidad se encuentra en ese atraso. Pareciera que ya hay cooperación. Venezuela tiene mucha relación con Cuba, pues apoya a Venezuela a Cuba. México nunca se quiso enfrascar en ese tipo de situaciones. México siempre se ha considerado neutral, aunque Estados Unidos pedía, ya sea el visto bueno de México, México nunca accedió, siempre que se consideró neutral en ese tipo de situaciones. Bueno, otro ejemplo lo encontramos en Chile. Otro ejemplo de este tipo de situaciones, de movimientos de liberación, lo encontramos en Chile. Surgió un movimiento nacionalista que intentó cambiar la realidad social por la vía pacífica. En el 70, una coalición de partidos de izquierda compitió por el poder en Chile y lo ganó, llevando a su candidato, Salvador Allende, a la presidencia. Las clases conservadoras no estuvieron de acuerdo. Y fíjense bien, y aquí vemos a Estados Unidos otra vez. El ejército, incitado por Estados Unidos, y los partidos de derecha trataron de bloquear las reformas del Congreso, desde el Congreso. Pero como no pudieron, entonces recurrieron a un plebiscito, o sea, una consulta ciudadana. No estuvieron de acuerdo con que Salvador Allende haya ganado las elecciones. Entonces, desde el Congreso dijeron, bueno, espérense tantito, vamos a consultar a los ciudadanos a ver qué opinan de si Salvador Allende es presidente o no es. El asunto es que el resultado fue la ratificación de Salvador Allende. Y los contrarios a este político, apoyados por Estados Unidos, llevaron a cabo un golpe de Estado, ¿sí? Y quien se quedó gobernando fue Pinochet. Como último recurso, devino el golpe de Estado, perpetrado por Augusto Pinochet. La respuesta a los movimientos de liberación nacional en América Latina fue la instauración de dictaduras militares durante la década del 70. Fíjense bien, ¿no? En los años 70, no hace mucho, una dictadura militar. Y vean las manifestaciones. Tortura en Chile, vergüenza mundial. Aquí tenemos en medio a lo que es a Augusto Pinochet. Yo creo que ustedes, si miran la imagen y lo miran cómo está vestido, se les viene a la mente otro personaje, ¿no? De la historia. A ver si alguien lo quiere comentar, lo comenta. Instaurando una dictadura militar. Bueno, y aquí terminamos con la sesión. Si no hay participación, les voy a explicar la actividad. Es otro cuadro comparativo. Actividad 3. Cuadro comparativo sobre los diferentes movimientos de liberación nacional. ¿Cuáles temas? Movimientos en Asia, como el de la India que vimos, los movimientos en África y movimientos en América Latina. En este cuadro, el país sometido, ¿de qué país buscaron liberarse? Desarrollo de la lucha con algunas palabras clave, logró o no su independencia y en qué fecha. Y más o menos nos va a quedar así el cuadro comparativo. Y lo mismo que les dije en el otro, ¿no? Subir de manera individual a la plataforma este cuadro comparativo. Lo pueden hacer en equipo, pero ya de manera individual a plataforma se sube uno. Y a la carpeta de Drive, un integrante del equipo me la envía, por favor. Y aquí tenemos, fíjense bien, mucha atención, en esta carpeta de Drive van a ir los dos cuadros comparativos, los dos. Grupo 2.1, semana 8 y 9, cuadros 2. Dice acá arriba, enlaces de la carpeta de Drive para subir las actividades, cuadros comparativos, ¿cuáles? Me regreso a la otra actividad que es cuadro comparativo sobre los conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como la crisis de Berlín, la guerra de Corea, el conflicto árabe-israelí y la guerra de Vietnam. Este cuadro comparativo en equipo lo suben de manera individual a plataforma y uno a la carpeta de Drive. Ese es un cuadro comparativo. El segundo es este. Movimientos que fueron sometidos. ¿Qué países? Bueno, podemos ejemplificar con con Cuba, con Chile, ¿sí? Los principales países.
Este cuadro, desarrollo de la lucha, de qué país se liberaron y logró su independencia en qué fecha. Una conclusión del equipo, los integrantes y me suben uno de manera individual a plataforma y uno por equipo a la carpeta de Drive. Voy a tomar captura de pantalla por la asistencia y espero comentarios. Si hay comentarios, dudas en cuanto a los temas, dudas en cuanto a las actividades. Estas actividades, muchachos, fíjense, mucha atención, ¿no? Van a tener para subirlas hasta la semana que entra, hasta el lunes que viene. Entonces tenemos, yo creo, buen tiempo para subirlas. Todas las actividades, bueno, son dos cuadros comparativos en los que ustedes van a subir estas actividades. Les recuerdo, ¿no? Les recuerdo, de manera individual a plataforma y uno por equipo a las carpetas de Drive. ¿Sí? ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? Si no hay dudas, agradezco que se hayan conectado. Nos vemos la siguiente clase. Si durante la semana tienen dudas, si durante la semana me pueden mandar un mensaje, por favor. Que tengan buen día. Buen día. Buen día. Profesor, Dígame. me quedé con algo de, ¿cómo dijo que se llamaba? Capitalismo. Sí. ¿Qué es lo que es? Bueno. Mire, el capitalismo es un sistema económico, ideológico. El capitalismo apoya las ideas de la libre competencia. Es decir, que los países puedan competir entre ellos, pero también relacionarse económicamente. Es decir, aquí hay mucha exportación e importación de mercancías con la finalidad de que exista este flujo de capitales y de mercancías y obtener ganancias. Pero también el capitalismo, por ejemplo, Estados Unidos, abona porque la industria o las empresas también se establezcan en otros países, ¿sí? En cambio, lo contrario es el socialismo, que su ideología es que el mismo país crezca hacia adentro, que la industria, que en este caso la industria va a estar regulada por el gobierno va a decir qué es lo que vas a producir, qué vas a fabricar, cómo se va a vender, a quién se la vas a vender, etcétera. El gobierno decide todo lo relacionado a las empresas y a la industria. Sí, y en cambio, ahí me disculpa tantito, en cambio, acá ¿quién manda en el capitalismo? Los empresarios. Fíjense bien, a tal grado, los empresarios ponen las reglas que se ha dicho que cuando un gobierno quiere decirle a los empresarios, espérenme, y las ganancias para los ciudadanos de este país, y por qué no les das mejores cuestiones laborales, mejor salario, vacaciones, etcétera. Cuando uno le hace ver, por ejemplo, ¿qué pasó hace poco con Walmart aquí en México? ¿Qué pasó? Walmart, ¿cuál otro? Walmart, Bimbo, Oxxo, eran empresas que durante... ¿Era lo de la luz, profe? ¿Cómo? Era de que no pagaban el precio justo de la luz, pagaban mucho menos que una casa cualquiera. Pagaban creo que 1.7 por watt y una casa promedio paga 2.50 por watt. Así es. O sea, fíjense bien, muchachos, cosas que no sabíamos. Muy bien la participación de aquí de Millán. Nosotros en nuestra casa pagábamos la luz más cara que un Oxxo, que Bimbo, que Walmart. Eso por un lado, ¿no? La luz eléctrica. Pero... Y creo que también evadían impuestos, ¿no? Así es, allá iba. ¿Les cobraron cuánto? Como 800 millones de pesos a Walmart, 900 millones. Sí, Oxxo también evadiendo impuestos. Sí, entonces, fíjense bien, ¿no? Cómo Walmart, sin respingar nada, pagó sus 900 millones de pesos. ¿Quién no los quería pagar? Coca-Cola por ahí. Ahí el industrial en México de la Coca-Cola, su apodo es el diablo, ¿no? Le dicen el diablo FEMSA. Él no lo quiere pagar y está amparado todavía. Presentó algunos amparos.
Pero fíjense bien, ¿no? ¿Qué pasaba? No pagaban estas cantidades millonarias de impuestos, pero sí los presidentes o los políticos se llevaban su tajada de ellos. Por eso permitían todo esto. En cambio, López Obrador viene y dice, épale, todas, y no, esas son las empresas más, ¿cómo le diré? Que más han sonado, pero la lista es larguísima, de empresas que evadían impuestos. Claro, lo permitían los presidentes anteriores, como Peña Nieto, como Calderón, ¿sí? Entonces, el capitalismo viene siendo eso, ¿no? El libre importación, exportación de mercancías, que los empresarios pongan las reglas cuando van a los países a establecer sus reglas laborales y empresariales. Y muchas veces, muchachos, ¿qué pasa con estos capitalistas? Por ejemplo, suponiendo que a un país del tercer mundo, como somos nosotros, países en África, América Latina, países pobres, que vaya una empresa química, vamos a nosotros a establecer una industria química aquí, vamos a fabricar shampoos o lo que sea, una industria química. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Si bien es cierto, la población pudiera llegar a decir, miren, una empresa extranjera viene a darnos empleo aquí, qué bueno, pero pues las cuestiones laborales, no sé si ustedes han escuchado el término outsourcing. ¿Qué es? Son los contratos que se le dan a los trabajadores ahora en la actualidad de 3 meses, de 6 meses. ¿Para qué? Para que no generen antigüedad, para que no les paguen vacaciones, para que no les paguen horas extras, etcétera. Y muchas de estas empresas trabajaban bajo el sistema de outsourcing. También López Obrador los está obligando a que respeten los derechos laborales de los trabajadores. Pero además de que estas empresas vienen y se establecen en países como México, además de no respetar los derechos laborales de los trabajadores, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, una empresa química, pues nos dejan sus desechos químicos aquí. ¿Y qué pasa? Se llevan tanto la ganancia a su país de origen y el país no está cargando con esos desechos químicos, como ejemplo, ¿no? Que aquí hay muchos ríos, mares, residuos químicos que llegan a los ríos y a los mares y también a la vegetación. Entonces, no, a veces no nos damos cuenta de esas situaciones, ¿no? Pero pasa con estos países que van y establecen empresas por todo el mundo y nos van dejando también su suciedad. ¿Alguna otra duda? Entonces el capitalismo va mucho con los recursos naturales de un país. Sí, pero con los recursos naturales cuando son afectados, ¿no? Cuando son afectados. El capitalismo hay que relacionarlo con ganancia, con establecer empresas por todo el mundo, relaciones comerciales, ¿sí? La tecnología, desarrollo tecnológico. El asunto es que, fíjense bien, el socialismo, la ideología socialista propugnaba porque la sociedad toda se beneficiara. En cambio, el capitalismo solamente es el empresario el que se beneficia y no la sociedad. Oiga, también quería preguntarle sobre unas preguntas que nos hizo en el primer tema. Sí. ¿Cómo era? No me acuerdo qué palabra utilizó, que se refería aquí a América Latina. Ajá. ¿Cómo era? ¿No se acuerda usted cómo iban las preguntas? No me acuerdo, pero a ver, aquí... De que nos empezó a decir algo de que en América Latina era mucho de tipo, no me acuerdo cómo era. A ver, déjeme llegar al tema, aquí tengo la diapositiva. Que era un sistema que había aquí en América Latina, que estaba gobernado por eso. Yo creo, Estados Unidos y en Canadá. Yo creo que sí, creo que es lo que me quiere decir, que se supone que nosotros en América Latina estamos bajo la influencia del sistema capitalista, porque tenemos relaciones, todos los países de América Latina con Estados Unidos, yo creo que a excepción de Venezuela, ¿no? Se supone, yo les comentaba que si se supone que estamos bajo la influencia del sistema capitalista, porque no somos socialistas, ¿por qué nosotros no tenemos esa ventaja económica como la tiene Estados Unidos y Canadá? Eso era más o menos lo que comentaba, ¿no? Y es lo que critican los historiadores o lo que critican el capitalismo. Profe. Sí, sobre eso, ahorita nos empezó a decir, nos empezó a preguntar si era una buena idea en estos países, que si nos funcionaba de esta manera. Ok. Y luego me hizo preguntármelo de nuevo cuando me empezó a decir sí. un problema con los
gobiernos, los presidentes hacían malos manejos. Y eso tienen que ver en las fallas en eso. Así ¿Cómo es. le puedo decir? Porque que los malos presidentes fueron los que no hicieron que nos ayudara el capitalismo. Así es. Simple y sencillamente, un ejemplo. ¿Dónde está Peña Nieto? ¿Alguien sabe dónde está Peña Nieto? ¿No? ¿Por qué no está en México como Calderón, Fox, Cedillo, Salinas? Y no significa que ellos estén libres de que hayan cometido algún delito, no, todos están acusados de corrupción, todos. Pero Peña Nieto, ¿dónde está? Porque se dice que es el presidente que más ha robado en funciones. Porque han de recordar, bueno, no sé si sepan, ¿no? Que anteriormente a ser presidente, Peña Nieto fue jefe de gobierno del DF, ¿sí? Entonces, del Estado de México. Entonces, ya traía su cola que le pisaban desde atrás, le había robado ya anteriormente. Y, bueno, hace poco, ¿dónde se le vio? En República Dominicana, por allá se le vio paseando con su novia en una fiesta, algo así. Pero Peña Nieto anda huyendo. Por ahí también, ustedes, si buscan una imagen ahí, Peña Nieto disfrazado, van a encontrar a Peña Nieto con una peluca, se anda escondiendo, ¿no? Parecía algo chistoso, pero es la realidad, se está escondiendo. ¿Por qué? Porque le están descubriendo todo este tipo de transacciones que permitía que estas empresas, que se supone que son capitalistas y que deben de generar también ganancias en nuestros países, ¿qué hacían? Bueno, presidente, no te vamos a pagar impuestos, pero te vamos a dar tal cantidad o tal concesión, ¿sí? O sea, imagínense, Felipe Calderón, cuando terminó su presidencia, ¿a dónde se fue él? Él se fue a ser parte del Consejo Empresarial de Iberdrola. ¿Qué era esta Iberdrola? Era una empresa que se encargaba de explotar el petróleo en México. En lugar de poner a los mexicanos a explotar el petróleo, hizo contratos con empresas extranjeras, esta Iberdrola. ¿Y qué pasó? López Obrador lo menciona muchas veces en sus conferencias. Dice, qué vergüenza, dice, ¿cómo puede ser posible que un presidente acabe sus funciones, deje su presidencia y qué casualidad que lo contratan como consejero de una empresa petrolera a la que le otorgó muchos contratos? Claro que esta empresa pues, le dio a ganar mucho dinero a Felipe Calderón, ¿sí? Entonces, México está plagado de corrupción. Imagínense ustedes qué tipo de país fuéramos si estos presidentes no hubieran actuado de esa manera, ¿sí? ¿Algún otro comentario, muchachos? Gracias por su participación. Hasta donde yo tengo... Dígame. Como que se le corta ahí la llamada. No se le escucha, Millán. Juan Aldana, ¿de qué grupo es usted, compañero? Soy del grupo 22. 22, muy bien. Entonces, hasta luego, profe. Ándale, gracias por su comentario y sus preguntas. Profe, yo quería hacer un comentario así. Dígame, Sammy, No tiene Samuel. cuenta, pero yo no sabía. El caso es que yo sí había escuchado nombrar por fuera sobre la caída del muro de Berlín, porque aparentemente sí fue famoso, pero no sabía que fuera tan famoso como para que el Día de la Libertad Mundial, que se festeja el 9 de noviembre, fuera para conmemorar la caída del muro de Berlín y el fin del régimen comunista en Europa Central y Occidental. Y pensé que no era tan importante, pues. O sea, sí era importante, pero no para que se celebrara un día. Sí, no, de hecho, está la relevancia de este acontecimiento que parece que el muro de Berlín cayó en el 89. No hace mucho. Entonces, ¿cómo pudiéramos decirlo, no? En la actualidad pudiera suceder que un país estuviera dividido por una barda? Eso es inconcebible. Eso está en contra de los derechos humanos de cualquier ciudadano del mundo. No puede ser posible que una ciudad se haya dividido por un muro por la decisión de este tipo de países. No puede ser posible. Era algo inconcebible. ¿Por qué? Pues no justifico este tipo de situaciones, pero en épocas bárbaras, a lo mejor, épocas primitivas, pues pudiera a lo mejor parecer normal
que se divida una ciudad en dos por una barda, pero en la actualidad no puede ser posible eso. Entonces, por eso que, como dice usted, se conmemora este Día de la Libertad. Y todavía, ya uno va a Berlín, claro, ojalá pudiéramos ir nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la actualidad ya el muro de Berlín se utiliza para plasmar obras de arte, pinturas, murales, unas relacionadas a la política, otras relacionadas a la historia, y además, pues, como dato curioso, ¿no? Se venden como recuerdos pedazos de piedra del muro de Berlín en la actualidad. Ojalá un día nos toque ir por allá. Bueno, no hay más comentarios, muchachos. Me despido de ustedes. Que pasen muy buena tarde. Dígame, Yamilet. Es que ahorita preguntó que por qué Venezuela o por qué Estados Unidos está interesado en ayudar a Venezuela. A ver, Entonces dígame. yo y mi compañero habíamos respondido el petróleo. Así Y es. no sé si va a contar la participación. Claro que sí. ¿De qué grupo es usted? 2-3. Quintero. Yamilet Quintero. Muy bien. Muchas gracias. No supo quién fue el otro compañero, porque ya no lo anoté. Mi compañero Fui fue yo. Francisco. Millán Galván. Muy bien. Bueno, afortunadamente no. Gracias por sus participaciones y muchachos, si no hay más, pasen muy buena tarde y gracias por haberse conectado. Adiós, profe. Adiós. Ándale, profe. Adiós, Samuel. Profe. Adiós, Millán.